Bueno, mi nombre es Anthony Roberto Solís Ceballos, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar. Estoy cruzando por el segundo ciclo paralelo C. Estamos con un nuevo video. Hoy día vamos a hablar sobre las entrevistas y los tipos de entrevistas que utilizamos dentro de nuestro proyecto integrador de saberes. Te preguntarás qué es una entrevista. Bueno, la entrevista nos quiere decir que Álvarez 2015 nos quiere decir que la entrevista se conoce como la conversación entre dos o más personas, la cual te permite tener dos factores en cuenta: el entrevistador y el entrevistado. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Que el entrevistador obtenga información del entrevistado, o sea, el primer factor obtenga información del segundo. Bueno, la entrevista estructurada. Hablemos un poco de la entrevista estructurada. Este tipo de entrevista a nosotros nos permite tener respuestas claras y concisas sobre determinado tema o cuestión. Nosotros dentro de la entrevista estructurada podemos recopilar los datos y obtener los resultados de una forma más organizada, lo cual nos permite al final a nosotros tener una idea clara y concisa de lo que significaba. Con el mismo banco de preguntas tenemos diferentes respuestas, pero a la vez estas nos permiten a nosotros hacer un análisis colectivo de lo que queríamos obtener. Hablemos un poco sobre la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada a nosotros nos permite tener un poco más de flexibilidad al momento de entrevistar. El entrevistador puede ser un poco más maniobrable con el entrevistado, ya que le permite que tenga respuestas más adecuadas con el entorno o con la situación. La entrevista semiestructurada nos permite a nosotros llevar un análisis más subjetivo de lo que estamos tratando en ese momento y nos permite recolectar datos con un análisis un poco más profundo. Hablemos un poco a lo que se refiere la entrevista abierta. La entrevista abierta a nosotros nos permite tener mucha flexibilidad con el entrevistado. Nosotros le podemos realizar la pregunta, pero él puede expresar sus ideas con mucha libertad, lo cual nos permite a nosotros recolectar esos datos. Así también, la entrevista abierta va de la mano con la investigación cualitativa. Vamos a hablar también la relación que tiene la entrevista con el foro. La entrevista del foro. El foro se refiere a varias personas dentro de un salón opinar sobre un mismo tema, compartir sus ideas, digámoslo así, hacer una lluvia de ideas que nos permita a nosotros tener una idea clara sobre lo que queremos comprender. Siempre hay un moderador, el cual nos permite a nosotros llevar una organización al momento de opinar y expresar nuestra forma de pensar. La entrevista personal, vamos a hablar un poco sobre esto. En la entrevista personal nosotros podemos comprender que es realizada a una sola persona, que tiene un objetivo en especial. Por ejemplo, nosotros para una entrevista personal vamos a realizarla a una persona que tenga conocimiento sobre algún tema, así como también no la tenga, una persona subjetiva. Pero nosotros, para entender de mejor manera este tipo de entrevista, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona se presenta para un puesto de trabajo, le hacen una entrevista personal, la experiencia que ha tenido, si es que ha trabajado ya en este ámbito, si es que la edad que tiene, cómo actúa con la gente, la sociabilidad. Entonces son factores muy importantes. Por eso se llama personal, porque es para una determinada persona y un determinado cargo, puesto o situación. La entrevista grupal. La entrevista grupal se la puede realizar entre dos o más personas. Es la recolección de datos que nosotros obtenemos sobre algún tema en especial o en específico. Un ejemplo claro de esta investigación en grupo sería cuando hacemos un análisis de algún lugar y necesitamos varios factores los cuales analicen cierto punto. Por ejemplo, dentro de un paradero necesitamos que analicen la gastronomía, los lugares que son buenos para la diversión recreativa, qué actividades se pueden realizar dentro de ese mismo lugar. Entonces, para eso realizamos esta entrevista, para obtener y recolectar datos. Es parte de la investigación también cualitativa.
Se puede utilizar también dentro de esta entrevista grupal cierto tipo de cosas como los foros o paneles. Vamos a hablar sobre un poco la entrevista relacionada con el panel. A diferencia de la entrevista individual, porque existen muchas confusiones, en esta hay un solo investigado y varios investigadores que le hacen una serie de preguntas para conocer sus aptitudes y el tipo de conducta o si es que es adecuado para el cargo que se le quiere requerir. La entrevista en línea. Vamos a hablar un poco sobre la entrevista en línea. Como ustedes conocen, la entrevista en línea es muy utilizada ahora debido a la pandemia, debido a que es un método más tecnológico, incluso más fácil de realizarlo porque lo puedes enviar por un simple SMS. Pero la entrevista en línea nos permite a nosotros actuar entre un investigador y varios investigadores o entre dos personas. Este análisis nos permite a nosotros comprender y analizar los resultados o respuestas que nos brinden por medio de la tecnología. La entrevista telefónica. La entrevista telefónica es la entrevista que nos permite a nosotros comunicarnos con un cierto número de personas, las cuales quieren adquirir un trabajo o quieren aportar sobre algún tema. Esta nos permite a nosotros contactarnos de manera más sencilla con los investigados y recolectar su información. Vamos a hablar un poquito sobre la entrevista y el software. Aquí en este punto nosotros necesitamos que varios usuarios que determinen o tengan conocimiento sobre cómo utilizar las redes o tipos de sistemas nos permiten a nosotros llevar una larga entrevista, la cual llevamos a cabo con el análisis profundo dentro de lo que significa tecnología. ¿Qué queremos decir con esto? Que varios usuarios van a moverse entre sí, permitiendo que nosotros analicemos y comprendamos el tema determinado. Entrevista mixta. La entrevista mixta es una mezcla entre la entrevista estructurada y la semiestructurada. Esta nos permite tener datos concisos, los cuales nos permiten organizar de mejor manera nuestras ideas, pero también nos permiten que den sus puntos de vista a los entrevistados. Muchas gracias por el video, vuelve pronto, estamos aquí para enseñarte mucho.